¿De verdad crees que tu pasado tiene la última palabra sobre ti? ¿Por qué repites los mismos errores cuando anhelas libertad? ¿Hasta cuándo seguirás intentando ser tu propio salvador en lugar de confiar en Dios? Para respuestas honestas a preguntas sinceras, acompáñanos hoy en Madurando en Cristo. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña, como siempre, en este episodio de Madurando en Cristo, el pastor y también amigo Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en la ciudad de Orlando. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Saludos, Carlos. Bienvenidos a todos nuestros amigos que se conectan con nosotros, los diferentes hermanos en la fe, personas que por primera vez nos están escuchando. Gracias por tomar este momento y conectarte con Madurando en Cristo. Al mismo tiempo, como siempre, tomamos esta oportunidad para poder, como que dice, mencionar y promocionar. Tienes que visitar madurandoencristo.org. Madurandoencristo.org es donde tenemos la colección total de cada uno de nuestros programas. También entonces puedes ver todos los artículos que acompañan cada programa. Tenemos una lista que sigue creciendo. También queremos que si tienes preguntas, si tienes una sugerencia para un programa futuro, por favor, visita madurandoencristo.org. Queremos escuchar de ti. Si estás en el área del centro de la Florida, escríbenos, quisiéramos conocerte y definitivamente poder extender nuestros brazos y crecer nuestro círculo de amistades. Una vez más, madurandoencristo.org. Edgar, tenemos y vamos a tratar de comenzar como un tipo de serie, ¿verdad? ¿Cómo le podemos llamar a esta serie? Héroes de la fe. Fíjate, yo creo que pudiéramos decir que esta es una serie de verdades únicas de personajes bíblicos y conceptos que a veces no hemos visto de ciertos personajes de la palabra. Y yo creo que estas verdades que son únicas, porque cada personaje tiene algo único, la cual podemos extraer para ver nuestra vida cristiana y poder animarnos en el Señor. Amén, pues vamos a tomar eso. Hoy estaremos viendo, Edgar, 3 verdades únicas de la vida de Abraham. Abraham, conocido como el padre de la fe, no inició su historia como un héroe espiritual, sino como un idólatra en la ciudad de Ur de los Caldeos, donde Dios lo escoge, lo llama y lo transforma en un ejemplo de fe. Entonces su vida, Edgar y hermanos que nos escuchan, nos recuerda que el Señor trabaja con vasos frágiles para mostrar su gloria y cumplir sus promesas eternas. Ahora, Edgar, vamos a comenzar a ver este interesante tema y te voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo puede un hombre normal, con errores, con miedos, como los tenemos todos, ser usado por Dios en su plan? Bueno, si vamos a ver de estas 3 verdades únicas, el primer punto entonces nos muestra que en la vida de Abraham, una de las lecciones, diríamos, es que Dios elige a su gente antes de que hagan algo para ganarlo. Es interesante porque la primera verdad que descubrimos es que Dios escoge a los suyos antes de que haya mérito alguno. Y Abraham no estaba buscando a Dios. Él era un hombre pagano, ni vivía en santidad tampoco, ni mostraba señales de arrepentimiento. Pero según Josué capítulo 24, versículo 2, su padre y él mismo servían a dioses extraños. Muchos tienen la pregunta, ¿cómo entonces pudo ser llamado patriarca de la fe? Entonces la respuesta está en la gracia soberana de Dios que escoge a quienes quiere para sus propósitos eternos. En Génesis 12:1, el Señor le dijo lo siguiente: vete de tu tierra y de tu parentela. No hay una introducción que lo describa como alguien devoto, como mencionó Edgar, sino como alguien sorprendido por la voz divina. Esto confronta la idea popular de que Dios llama a los más espirituales. La Escritura insiste, Edgar y hermanos que nos escuchan, de que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Eso lo vemos en Romanos capítulo 9, versículo 16. Entonces, Edgar, ¿qué implica para nosotros esta realidad de que Dios es soberano en la elección? Bueno, Carlos, yo creo que eso implica seguridad. Y si Dios nos escogió cuando no había nada en nosotros que le atrajera, pues tampoco perderemos su amor por fallar. Esta verdad rompe el orgullo humano y derriba cualquier noción de mérito propio. También genera esperanza para familias, comunidades y culturas que parecen cerradas al evangelio.
Fíjate, el mismo Dios que levantó a Abraham de un trasfondo idólatra puede levantar hoy líderes, pastores y discípulos de contextos dominados por la vergüenza, la tradición o el machismo. Y es lindo ver que su gracia no depende de nuestra pureza inicial, sino de su decisión eterna en Cristo. Edgar, vamos a ilustrar esto como usualmente hacemos en nuestro programa. Imagina un campesino humilde en un pueblo que está marcado por la idolatría popular, rodeado de santos, rezos, costumbres heredadas, y de repente, en medio de todo esto que parecía, oye, de aquí no sale nada bueno, Dios lo llama al evangelio. Pero no lo llama según por su búsqueda o por lo que él ha hecho, sino por la gracia inesperada. Entonces, esta transformación, así como este ejemplo del campesino, nos recuerda a Abraham, escogido en medio de ídolos y convertido en un ejemplo de fe para las generaciones posteras, incluso para nosotros en el día de hoy, porque el mismo apóstol Pablo lo expone como un ejemplo de la fe. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? En primer lugar, no te desanimes si vienes de un trasfondo quebrantado, de un trasfondo quebrado o algo que parecería que no va a salir nada bueno. Recuerda, de lo vil y menospreciado del mundo, Dios es escogido. Entonces, eso es un texto en 1 Corintios que nos recuerda eso, pero también Juan capítulo 3, versículo 16 nos recuerda algo similar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, el Señor puede redimir y cambiar cualquier historia, incluyendo la tuya. También quiero decirte que no te glories en tu espiritualidad. Eso es un peligro que toda persona va a tener que lidiar. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice, no hay justo ni un, hay uno. Así que todo lo que somos es solamente por gracia, no por ningún mérito personal. En tercer lugar, hermano y hermana que me escuchas, como creyentes, ¿qué debemos hacer? Ora por aquellos que parecen imposibles de alcanzar. La gracia de Dios, así como te alcanzó a ti, puede alcanzar a cualquiera. Lo único que te separa de ese pecador que vive en la idolatría es la gracia del Señor. Entonces, ora por aquellos que parecen imposibles de alcanzar. El Hijo de Hombre nos recuerda Lucas capítulo 19, versículo 10. El Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a escoger lo mejor del bonche, porque ¿sabes qué, hermano? No había nada bueno en el bonche. Entonces, si Abraham fue llamado de la idolatría, también tus familiares, también tus vecinos, incluso esta persona que podemos parar y a nuestra vista puede parecer que no hay esperanza. En Cristo siempre hay esperanza. Edgar, hemos visto que Dios elige a su gente antes de que hagan algo para ganarlo. Ahora, la pregunta que traemos aquí, si Dios escoge a los suyos, ¿qué hace con los errores? ¿Qué hace con sus pecados que están en su vida, que están ahí, son visibles? ¿Qué hace Dios con ellos? Buena pregunta, y por eso cuando vemos la historia de Abraham podemos venir en este segundo punto, que la fe que salva puede estar junto con pecados que siguen apareciendo. Es interesante porque esta segunda verdad de Abraham es que la fe salvadora puede coexistir con patrones persistentes de pecado. Y esto sorprende, porque muchos piensan que creer significa nunca caer. Sin embargo, en Génesis capítulo 12, versículo 11 al 13, Abraham pidió a Sara que dijera que era su hermana, si te acuerdas de la historia. Y años después, en Génesis capítulo 20, versículo 2, repitió la misma mentira. Entonces, mira esta pregunta, Carlos. ¿Acaso la fe verdadera no transforma inmediatamente? La Escritura muestra que sí hay transformación, pero no perfección instantánea. Abraham es honrado, como vemos en Hebreos 11, versículo 8 al 10, como un ejemplo de fe, aún con las fallas repetidas que vemos. Este contraste revela la doctrina de la justificación por la fe, en la cual, Edgar y amigos que nos escuchan, no somos aceptados porque dejamos de pecar, sino porque Dios nos declara justos en Cristo. Entonces, Edgar y amigos, surge la pregunta: ¿qué lugar tiene la lucha con el pecado en nuestra vida cristiana? Bueno, el lugar es pedagógico. El Señor permite que aún sus escogidos tropiecen para enseñarles dependencia. La justificación es un acto terminado, mientras que la santificación es un proceso progresivo. Entonces entendemos que Abraham no quedó en su engaño, sino que aprendió a confiar más en Dios que en sus propios cálculos. Así también nosotros fallamos, Carlos, pero como dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece
fiel. Y esta verdad consuela a creyentes en contextos donde el honor familiar, el temor a la vergüenza bíblica o la presión económica llevan a decisiones incorrectas. Dios no abandona nunca a los suyos. Ahora, para ilustrar esto, como hacemos, Edgar y amigos que nos escuchan, un joven creyente promete nunca más ceder a la mentira. Sin embargo, está en el trabajo y viene la presión, viene el amigo del trabajo. ¿Y qué pasa? Repite su error. Luego llorando recuerda que Abraham también tropezó, pero Dios no lo desechó. Entonces, este joven y nosotros debemos de comprender que la gracia no es una licencia para pecar, sino una seguridad verdadera, fundamentada en Cristo para levantarnos y seguir caminando en fe en Cristo hacia la obediencia. Entonces, ¿cómo debemos de aplicar esto? En primer lugar, hermanos que nos escuchan, reconoce que tu aceptación no viene de tu desempeño. Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 1 nos recuerda lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. También entonces diríamos que otra forma de aplicar es aprende de tus caídas. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Así que el arrepentimiento es parte de la vida cristiana y eso tenemos que recordarlo. Amén. En tercer lugar, confía en la fidelidad divina. No es confíes mucho en ti, que eso es lo que usualmente nos pasa, como hablamos en nuestro primer punto. Nuestro desempeño no es suficiente, jamás lo es, nunca lo va a ser. Confía en lo que ya ha sido hecho en Cristo. Confía en la fidelidad de Dios. Salmo 138, versículo 8 nos recuerda algo similar. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir lo que Él ha determinado hacer con nuestras vidas, y es formar la imagen de Cristo por medio de las aflicciones. Entonces, aunque tropiece, ¿qué va a pasar? Dios sigue obrando en ti. ¿Qué está haciendo Dios? Formando tu carácter y formando firmeza para que estés preparado para su gloria. Vimos que Dios elige a su pueblo antes de que hagan algo para ganarlo. También en segundo lugar vimos que la fe que salva puede estar junto con la lucha con el pecado que usualmente sigue apareciendo en nuestras vidas. Finalmente, si Dios ayuda a los pecadores, ¿cómo muestra su paciencia que siempre cumple lo que promete? Muy buena pregunta, Carlos. Se nos lleva al tercer punto, la cual es el cumplimiento de las promesas divinas. No depende de nuestras estrategias humanas. Esa sería obviamente esta tercera verdad única de la vida de Abraham. Es ver que el cumplimiento de las promesas divinas no depende de nuestras estrategias humanas. Específicamente nos mantenemos en la Biblia en Génesis capítulo 16, versículos 1 y 4, donde Sara y Abraham diseñaron un plan alternativo. ¿Cuál era el plan? Bueno, tener un hijo con Agar. Lo que parecía solución práctica terminó generando conflicto y mucho dolor. Pero pregunta entonces, Carlos, viendo esto, ¿por qué ocurre esto con quienes quieren creer? ¿Por qué estas situaciones pasan? Porque nuestra fe es débil. Hermano, la fe es un proceso que va creciendo. Estamos siendo santificados y la fe es un proceso que aprende a esperar. Aunque Abraham cayó en esta impaciencia, su fe esencial permaneció. Él sí continuó confiando en Dios como el proveedor de esa simiente. Romanos capítulo 4 versículo 20 nos recuerda lo siguiente, hablando sobre Abraham: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Aunque sí vemos debilidad, su fe es suficiente porque está en el objeto correcto, que es la promesa de Dios. Entonces, esto significa que en el fondo su confianza continuó siendo perseverada. Entonces, la lección es clara. No necesitamos atajos humanos para que Dios cumpla lo que Él ya ha prometido, lo que Él ya ha dicho. Entonces, Edgar, ahora te pregunto a ti para atrás. ¿Qué implica esto para nuestras luchas actuales? Buena pregunta. Yo diría que esto implica que la fe verdadera descansa totalmente en la providencia de Dios. En muchos ministerios y familias en Latinoamérica sufren porque intentan acelerar resultados con pragmatismos, desde manipular emociones en la iglesia hasta depender de favores políticos. Pero la Escritura muestra que Dios cumple
en su tiempo. La paciencia, Carlos, es virtud olvidada en contextos de crisis económicas, opresión social, pero sigue siendo una señal de confianza en el Señor. Por eso cuando vemos la historia de Abraham, Abraham aprendió a esperar y finalmente recibió a Isaac, demostrando, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, el que prometió es fiel. Así que nosotros también, Carlos, debemos perseverar en esa esperanza. Ahora vamos a ilustrar este punto, Edgar. Una pareja anhela un hijo y cansados de esperar buscan soluciones externas. Cuando finalmente Dios les concede en el tiempo de Dios, entienden que los atajos lamentablemente solamente producen dolor. Entonces la espera formó en ellos una fe madura, un carácter probado, como nos recuerda Romanos capítulo 5. Y así fue con Abraham. El retraso no fue fracaso, sino la oportunidad de aprender que Dios cumple siempre, no a nuestra manera, que es lamentablemente lo que nos desespera y muchas veces causa ese dolor, sino cumple en su tiempo. Así como en el momento preciso Dios envió a su Hijo. La promesa de Dios fue cumplida en el momento que Él determinó preciso para que se llevara a cabo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? En primer lugar, confía en el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo, como nos recuerda Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Y debes de recordar, hermano, para tu ánimo, que el calendario de Dios nunca está tarde, ni temprano, sino Él siempre está en el tiempo correcto. Carlos, una pregunta que te hago de una perspectiva pastoral, en tu experiencia en servir y dar consejería. ¿Por qué es que este primer punto es tan importante en su practicalidad? Bueno, la realidad de nosotros entender el plan de Dios nos saca de que muchas veces nosotros entendemos que todo debe de girar en torno a nosotros. Entonces ya no es así. Nosotros somos el pueblo de Dios, el cual ha sido comprado por su sangre. Nosotros somos el cumplimiento de la promesa que Él ha dado en Cristo. Por lo cual debemos de entender que en las manos del Señor está nuestra confianza. En sus manos es que estamos seguros. El problema de nosotros, nuestra debilidad, es que pensamos que en nuestras propias manos, en nuestra autosuficiencia, estamos seguros. En la economía de Dios no es así. Por eso es que es por fe y para fe. Entonces, más el justo por la fe vivirá. Entonces, confiamos únicamente, plenamente, exclusivamente y completamente, aunque no perfectamente, en el Dios que ha provisto. Así como Abraham confió cuando se le envía a matar a su hijo y Dios provee un cordero, provee un ciervo para que fuera sacrificado, mostrándonos esa realidad. No te apresures, descansa, como dice el salmista, estás quieto y sabes que yo soy Dios. Bueno, un segundo aspecto para aplicar esto, diríamos que rechaza, amigo, amiga, rechaza la tentación de manipular tus circunstancias. Éxodo capítulo 14, versículo 14, nos dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo creo que es muy importante que entiendas de que aunque la situación que estás enfrentando no es la que tú quieres, no es la que tú piensas que es la que te va a sacar al triunfo del problema, de la situación, recuerda que la fe bíblica, la fe verdadera, no necesita de atajos humanos. En muchas de las situaciones, Dios incluye tus fallas para glorificarse y hacerte más y más y más en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En tercer lugar, Edgar, persevera en la esperanza. Una de las cosas que nos recuerda la Escritura es que perseveremos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? Bueno, la que ya nuestro Salvador y Señor ha cumplido. Cristo se ha levantado victorioso entre los muertos. Él ha cumplido la ley completamente y perfectamente. Tenemos un Salvador suficiente, un Salvador seguro, por lo cual persevera no en las circunstancias, sino persevera en esa esperanza segura, en ese fundamento de nuestra fe. Y como Pablo lo hacía, Pablo en la carta de los Filipenses escribe desde la prisión, un momento duro. Las prisiones en ese tiempo no eran como las de nosotros hoy día, sino que eran realmente, o como las de nosotros que conocemos aquí en Estados Unidos, eran duras, habían muchas limitaciones. Y en medio de toda esta circunstancia, Pablo escribe esperanzado. Él dice: si de algo yo estoy seguro, es que el que comenzó la obra en vosotros, la buena obra, como menciona, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pablo sabía
que todo lo que sucedía en su vida estaba bajo el lente del propósito de Dios, era parte de la providencia de Dios. Entonces, la promesa de Dios no depende de nuestro ingenio, sino de la fidelidad de Dios, que es eterna. El que comenzó la obra, la va a terminar, hermano. Y ahora yo quiero que tú te recuerdes esto. Si Él la comenzó y Él la termina, no la sostendrá. Yo creo que es algo que debemos de recordarnos constantemente. No estamos solos, recuerda Mateo capítulo 28, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Eso no es algo abstracto que vemos espiritual y emocional, no. Hermanos, literalmente, por medio de la obra del Espíritu Santo, Cristo está presente en nuestras vidas y Él estará con nosotros hasta el final, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Carlos, otra pregunta cortita que nos puede dar. En esta idea de la esperanza, ¿por qué es peligroso que un cristiano permita perder la esperanza? Bueno, la esperanza, al estar atada a Cristo, si estás perdiendo la esperanza, estás perdiendo de vista el Evangelio. Estás perdiendo de vista la cruz. Porque la realidad humana, si nosotros vemos todo desde la cosmovisión bíblica, no tenemos esperanza. En Cristo hay esperanza. Perder la esperanza sería negar el Evangelio. Entonces, es algo que nosotros, hermanos, debemos de llenarnos constantemente de principio a fin. A veces nosotros pensamos que lo más básico como cristianos ya lo pasamos y vamos a lo próximo. No. Recuerda lo básico, el Evangelio. Pablo en 1 Corintios constantemente le está recordando a estos hermanos que están desviándose por la sabiduría del mundo. Recuerda a Cristo. Yo no me dediqué a hacer una cosa en medio de ustedes, a predicar a Cristo y a este crucificado. Entonces yo creo que no podemos perder de vista. La esperanza está unida al Evangelio. Entonces, si pierdes una, estás perdiendo de vista el Evangelio. Yo creo que es una tremenda contestación y gracias por dar claridad de una perspectiva pastoral. Bueno, amigo, amiga, conclusión. De Abraham aprendemos 3 verdades claves y queremos darte 3 puntos para que puedas llevar como aplicación en este programa. Número 1, la palabra escoge. Dios escoge a los suyos soberanamente, aun cuando viven en idolatría. Salvadora. La fe salvadora coexiste con debilidades, pero Dios sigue siendo fiel. Y número 3, la última palabra es cumplimiento. El cumplimiento de las promesas de Dios no dependen de nuestras estrategias, sino de su providencia perfecta. Así que estas verdades, amigo, amiga, confrontan nuestro orgullo, consuelan nuestra lucha y corrigen nuestra impaciencia. Así como Abraham, caminamos en fe imperfecta, pero segura, sostenidos por un Dios que se glorifica al usar hombres y mujeres quebrantados para revelar la grandeza de su evangelio. Y espero que estos 3 puntos, estas verdades únicas de la vida de Abraham, hayan podido ser de bendición. ¿Qué tú piensas, Carlos? Amén, ha sido de mucha bendición hasta hablarlo contigo, Edgar, porque realmente son aspectos que muchas veces olvidamos y son tan fundamentales para continuar corriendo la carrera de la fe. Estos no son grandes hombres, son hombres comunes y corrientes y mujeres comunes y corrientes que la Biblia nos presenta, que tienen a un Dios soberano y grande sobre sus vidas, y eso era suficiente. Y yo quiero recordarte a ti, hermanos, tú estás en Cristo, eso es suficiente. Eso es suficiente. Recuerdo que hermano Paul Washer decía algo similar. Nosotros no somos hombres grandes, sino somos hombres pequeños con un Dios grande. Y yo creo que eso debe de animarnos, no importando en qué momento de la vida estemos. Si estemos en la cúspide del éxito, o estamos en el valle de la desespera, ¿verdad? Con problemas, depresión. El valle de sombra y de muerte. En la cual dice, no temeré mal alguno, que es lo primero que nosotros hacemos. Pero amiga, quiero invitarte, sigue hacia adelante, pon tu fe en Cristo y recuerda que lo mejor que tú puedes tener es el regalo de la salvación, la cual es el resultado de un evangelio de gracia. Así que amiga, gracias por acompañarnos. Carlos, gracias siempre por tu ayuda. Siempre un placer, mi hermano. Y nosotros obviamente continuamos aquí y terminamos este programa de Madurando en Cristo, donde únicamente siempre buscamos nutrir el alma y crecer en gracia. Dios te bendiga. Este programa es un ministerio de la Iglesia Hispana Bautista RAM. Somos una iglesia bautista reformada que busca impactar nuestra comunidad cada domingo
por medio de una predicación sana, expositiva, versículo a versículo, que exalta a nuestro Dios y produce crecimiento en la vida de los creyentes, por medio de enseñanzas bíblicas a los niños, jóvenes y adultos. En medio de un mundo que está en oscuridad, nos aferramos a la verdad bíblica e importante del discipulado, por lo cual nuestro enfoque es tener una vida en comunidad para que por medio del discipulado y la enseñanza bíblica podamos crecer y adorar juntos para la gloria de Dios. Únete a nosotros todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, comenzando con nuestro estudio bíblico, seguido por cánticos contemporáneos e himnos en adoración al Señor y de la predicación de su palabra. Para más información, por favor visita nuestra página web www.ihbraham.org. En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza en las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios.